Bueno, continuamos acá con nuestro segundo expositor, cuya presentación se llama Energía solar en nuestros edificios y ciudades. Me acompaña el arquitecto Ismael Eliras, que es titular de Solenarc. Es arquitecto UBA con un diploma de estudios avanzados en la Universidad de Jaén en el año 2005. Es docente de grado y posgrado en la FADU UBA desde 1989 hasta la fecha. Investigó para el CIE, que es el Centro de Investigación del Hábitat y la Energía de la UBA, y el IEH, el Instituto de la Espacialidad Humana. Dirige el proyecto de integración arquitectónica de la energía fotovoltaica, un enfoque desde la práctica proyectual de la arquitectura. A partir del año 2002, cursó sus estudios de doctorado en energía solar fotovoltaica y desarrolla una tesis sobre dobles pieles ventiladas fotovoltaicas en la Universidad de Jaén, España. Para Isofotón España desarrolla y participa en múltiples proyectos y construcciones integrando la energía fotovoltaica en la arquitectura. Desde el año 2005 continúa en Argentina con esta trayectoria que desarrolla actualmente en Solenarc, consultora de la cual, como les mencioné anteriormente, es titular. Ha dictado conferencias en universidades locales y del exterior, participando en diversos foros sobre el tema, además de haber escrito para publicaciones especializadas. Participa como consultor externo en el proyecto IRESUR y actualmente forma parte del Departamento de Energía Solar CNE. Bueno, bienvenido Ismael. Te cedo Gracias. la palabra y te escuchamos. Bueno, muchas gracias Andrés. Empezamos con los agradecimientos. Muchas gracias a todo el equipo de Domus Lab que han estado muy pacientes conmigo durante todos estos días previos. Lucía, Victoria, por supuesto, y para vos también, Andrés, y para la gente de técnica que está detrás y por supuesto también para la gente que está aquí escuchando. No sé cuántos son detrás de cámara, pero teniendo en cuenta que ya llevamos varios meses de este tipo de presentaciones virtuales y de congresos y qué sé yo, que estamos todos deseando el regreso, por lo menos en mi caso, no sé si todos, pero deseando el regreso de las reuniones presenciales. Se agradece la paciencia y la tolerancia, ¿no? El interés que se genere a pesar de esta situación que estamos viviendo. Así que bueno, vamos a empezar a ver si entiendo cómo es esto. Voy a pasar ya empezar con bueno, aquí están un poco los temas, ¿no? Energía solar fotovoltaica, que es un poco mi especialidad, integración arquitectónica de la energía solar, que es un poco es el segundo tema, pero antes vamos a empezar con una introducción que tiene que ver con la energía en general relacionada a nuestras edificaciones y a nuestras ciudades y y la relación de esta energía con el desarrollo mundial. Entonces, eh, vamos a empezar con esta imagen que siempre me gusta y que es una frase de Hermann Scher. Hermann Scher es alemán en realidad. Hermann Scher, recomiendo googlearlo, es un talibán de la energía solar. Él empezó como, como científico haciendo mediciones de recurso solar, medición de radiación, y finalmente fue poco a poco convirtiéndose en un político ecologista y se convirtió en director del Instituto de Fraunhofer, que es el instituto más importante de Alemania. Posteriormente fue miembro de la ONU, de la IEA, de la Agencia Internacional de la Energía. O sea, fue pasando directamente de un tema científico a la militancia. Voy a leer la frase: la energía solar ofrece a la humanidad un potencial energético mucho mayor de lo que jamás será capaz de consumir. El Sol envía a la Tierra en un cuarto de hora más energía de la que la humanidad completa utiliza durante todo un año. Aunque no toda esa energía es aprovechable, el potencial utilizable es más de 1000 veces superior al consumo anual de la humanidad entera. Esta es un poco la buena noticia, ¿no? A mí me gustan mucho las charlas TED, no creo que sea necesario comentar aquí lo que son las charlas TED, todos más o menos hemos conocido. Las charlas TED tienen dos ventajas. Esta charla mía no tiene la ventaja de la brevedad, ¿no? Esta se va a hacer una charla larga, pero
intentamos que tener lo que sí nos deja como enseñanza la charla TED es que hay que apelar no solo a lo racional, sino también al impacto y al sentimiento de la gente, ¿no? Entonces, un poco, esta es de alguna manera la buena noticia, la imagen TED de la charla, ¿no? Mira, ahí vamos a la siguiente imagen que tiene que ver con la historia de las revoluciones energéticas en nuestro mundo, digamos, que está íntimamente relacionado con el crecimiento de la población. Si yo pudiera plantear una imagen del crecimiento de la población, nos daríamos cuenta que cada una de estas revoluciones energéticas tuvo un impacto directo sobre el bienestar y por lo tanto sobre el crecimiento de la población. Por supuesto, el primer descubrimiento energético importante es el descubrimiento del fuego, el empleo de la biomasa para producir la energía térmica. Y 10.000 años después de que 10.000 años antes de Cristo, digamos, comienza la agricultura, que tiene que ver de alguna manera con el uso sistemático de la energía solar y con el conocimiento de los ciclos naturales y con los ciclos energéticos naturales del globo terráqueo y su relación con el Sol, ¿no es cierto? Por supuesto, el uso de los animales de carga 5.000 años antes de Cristo aumentó el rendimiento de esta agricultura y aumentó por 100 el rendimiento de nuestros campos. Y después, 1400 años después de la era cristiana, aparece el carbón. Ahí podríamos también agregar, para muchos, una revolución energética la constituyó alrededor del 1500 años la anexión del mundo al mundo occidental de América, ¿no? Con la aparición de nuevos alimentos y con la aparición de fuerza de trabajo y nuevas superficies de explotación, ¿no es cierto? Que también tuvo un efecto con respecto de la población. Pero por supuesto desde lo tecnológico, el carbón, la revolución industrial y por supuesto la aparición del petróleo. Nosotros, a pesar de que ha aparecido la energía atómica y aparecieron las energías renovables, todavía estamos dentro de lo que es esta era del petróleo. Nos vamos a dar cuenta después por las cifras. Todavía tenemos una gran dependencia mundial de la matriz eléctrica y de la matriz energética total que depende del petróleo, ¿no es cierto? Ahí es donde estamos parados. Entonces, a ver, voy a ver si puedo. Ahí está. Bueno, me cuesta pasar la imagen. Estamos ante una cuarta gran revolución que tiene que ver con el cambio del paradigma energético. Muchos dicen, bueno, ni el marxismo, ni el liberalismo, ni el keynesianismo, que ahora está tan de moda, se dieron cuenta de que los recursos de la tierra eran finitos. Los economistas no vieron esto y se vio por primera vez, o por lo menos se dio a difundir por primera vez, a pesar de que había movimientos culturales muy fuertes, se tomó conciencia en forma importante en el año 1987 a partir del informe Brundtland, el informe que plantea el desarrollo sostenible, ¿no? Que plantea la necesidad de encarar un cambio en el paradigma de desarrollo y tener un desarrollo sostenible. El informe también se llamó Nuestro Futuro Común, del año 87, y plantea, digamos, este nuevo paradigma que tiene que ver con el crecimiento y el reemplazo en esta transición energética que estamos viviendo de las energías fósiles por energías renovables. También tiene que ver con la reducción del consumo y con el uso racional y eficiente de la energía, cosa que estamos viendo en este ciclo. Y por supuesto con los cuidados ambientales. Este tema del cambio climático, que sería ocioso volver a comentarlo, digamos, en forma reiterada. Entonces, las medidas que se plantean son medidas de mitigación, de adaptación y de resiliencia. Vamos a pasar rápidamente sobre estas tres conceptos. Uno tiene que ver con tratar de reducir de alguna manera el efecto invernadero,
que tiene nuestro actual paradigma energético. Para esto, los sumideros de carbono y los reemplazos por las energías limpias son las dos principales herramientas. Después, medidas de adaptación que reduzcan la vulnerabilidad, y las medidas de resiliencia que tienen que ver con estas medidas relacionadas con, ya sabemos, y muchos científicos están de acuerdo en esto, en que los plazos son breves y los pasos que se están dando para evitar el calentamiento global han resultado insuficientes. O sea, entonces, resiliencia tiene que ver con adaptación. Esta es de alguna manera una noticia triste, pero tiene que ver con, bueno, muchachos, nosotros no vamos a parar de emitir, nosotros no vamos a parar de consumir. Entonces, resiliencia es las especies o algunos sectores sociales podrán adaptarse, otros no. Ese es un poco el futuro que estamos viendo. Es triste, pero es así. Entonces, bueno, aquí no sé qué ha pasado, pero tiene que ver con el pasaje del PowerPoint la palabra que es desigualdad, ¿no? Entonces, ahí esto tiene que ver un poco con la mala noticia, así como la anterior de la energía solar y su abundancia era la buena noticia. Esta es la mala noticia, digamos. Si dividiéramos la población mundial actual en quintos, tendríamos que el quinto más rico detenta el 87% de la riqueza del mundo. Y así sucesivamente hacia abajo, el 9%, el otro quinto sucesivo, el 1,9%, el 1,3% y el 0,9% de la riqueza mundial. Por supuesto, si hiciéramos un zoom sobre la copa, sobre la parte superior del gráfico, nos daríamos cuenta que unas pocas personas, de ese 87%, a su vez hay unas pocas personas que detentan el gran porcentaje de ese 87%, ¿no? Con lo cual, por supuesto, además está decir que si nosotros, que estamos aquí discutiendo en nuestras casas estos temas tan delicados y tan importantes, estamos todos dentro del porcentaje de la parte superior, ¿no es cierto? Y a mí me gusta mucho este gráfico porque tiene forma de copa, ¿no? Entonces, como se ha hablado últimamente y se sigue hablando de la teoría del derrame, bueno, aquí hay algún dato bastante interesante. Somos muy eficientes en la conservación de la riqueza, ¿no? El efecto derrame es una expresión de deseos, pero fíjense ustedes que no es tal, ¿no? Derramamos muy poca riqueza de lo que generamos. Entonces, bueno, vamos a pasar a otra. Esto de la desigualdad, ¿qué tiene que ver con la energía? Bueno, me dirán ustedes, la energía está íntimamente relacionada con la igualdad y con la desigualdad, ¿no es cierto? Fíjense, aquí están los países más oscuros, son los que tienen mayor acceso a la energía eléctrica, mayor acceso a la red, y los países más claritos son aquellos que tienen menor cantidad de población con acceso a la red. Nosotros estamos bastante en la mitad de la tabla. En Latinoamérica tenemos tan solo un 7% de nuestra población en Latinoamérica que no tiene acceso a la red. Por supuesto, África tiene un porcentaje mucho mayor, creo que está alrededor del 58% sin acceso a la red. Y la contracara de esto es que el desarrollo humano está íntimamente relacionado con el consumo de energía, ¿no? O sea, cuanto más desarrollo humano, más ingresos per cápita, mayor consumo, ¿no? Con lo cual, eso nos trae dos reflexiones. Primero, necesitamos más energía para el desarrollo, y por otro lado, aquellos países que tienen un desarrollo humano muy importante deberían quizás moderar o tomar medidas para la prevención y para reducir su consumo energético, ¿no? Lo ideal sería en estos momentos reducir el consumo energético sin perder grado de desarrollo humano, por decirlo de alguna manera.
Y bueno, y esto está relacionado directamente con los costos de la energía. Entonces, me parece que aquí las energías renovables tienen bastante que decir en este mundo precisado de energía. Tenemos que decir otra buena noticia, y es que hoy los costos nivelados de la energía, no sé si saben lo que son los costos nivelados de la energía, el índice LCOE, Levelized Cost of Energy, tiene en cuenta el costo inicial de la inversión, tiene en cuenta también los años de payback, o sea, los años que tengo que generar energía para que esa inversión se amortice, y a su vez tiene también que ver 10 años aproximadamente de uso. Entonces, a eso se le llama el costo nivelado de la energía. Hay varias páginas, yo ahí les voy a dejar la charla, por supuesto. Hay varias páginas que tienen este tipo de estudios estadísticos a nivel mundial. Si nosotros quitamos subsidios y quitamos políticas energéticas locales, nos vamos a dar cuenta que hoy por hoy las energías más baratas son la eólica, que es la que está en celeste debajo de todo, y la solar fotovoltaica de grandes plantas de potencia, que es la que está en amarillo en el cuarto lugar, ¿no es cierto? Fíjense, esto es dólares sobre kilovatio hora generado. 32, la eólica, estamos hablando de eólica terrestre, no de eólica offshore, no de la eólica marítima. Y en materia de fotovoltaica no estamos hablando de los paneles que colocamos nosotros en nuestros edificios, que están un poco más abajo. Fíjense, solar fotovoltaica, techos comerciales o industriales, $88 el kilovatio hora, ¿no? Pero una planta de potencia como las que después vamos a ver en algunas imágenes, está prácticamente al mismo valor, o son los valores más baratos, inclusive más baratos que el ciclo combinado de gas, que es la forma más eficiente de consumo de gas que existe en este momento, ¿no? Tenemos muy pocas centrales de generación eléctrica de ciclo combinado en el país. Y bueno, seguimos con estos diagramas que quizás pueden resultar aburridos, pero para mí son muy importantes y necesarios. ¿Qué pasa con este diagrama que estamos viendo acá? Nos damos cuenta que en realidad la energía eléctrica de la cual estábamos hablando anteriormente es una parte muy pequeña de la matriz energética mundial. Si nos damos cuenta ahí, el 17% de la energía que consume el mundo está relacionada con la energía eléctrica, que es lo que funciona ahí como power. Para los ingleses, power es energía eléctrica. El 32% de la energía que consumimos está relacionada con el transporte y con la logística, y el 51% de la energía, fíjense qué importante para la parte edilicia, ¿no? Es calefacción y frío, ¿eh? Aquí estamos hablando no solo de calefacción y frío, sino también de procesos industriales que llevan calor y que llevan refrigeración, ¿no es cierto? Procesos de refrigeración, procesos industriales que necesitan altas temperaturas, etcétera, etcétera. Pero nuestros edificios también son responsables en gran parte de esta matriz, ¿no es cierto? Y fíjense que la electricidad, si se quiere de alguna manera, tiene un porcentaje bastante importante de energías renovables. El transporte tiene un porcentaje bastante menor, ¿no? 3,3%. Y calefacción y aire acondicionado o procesos industriales relacionados con el frío y el calor tienen un 9,8% de energías renovables. Aquí está el global de lo que hablábamos recién, ¿no es cierto? Ya ahora estamos hablando de la matriz eléctrica, que es, digamos, este 17%. Nos vamos acercando de a poco a nuestro tema que tiene que ver con la energía solar. De ese 17%, que es del total de la energía de la matriz eléctrica mundial, o sea, del total del 100% de la matriz eléctrica, el 73%, el 74% casi, no es renovable, y solo el 26,2% es renovable. Estos son datos del año 2019, pero durante estos 2 años
pandemia ha variado muy poco el esquema. Digamos, por supuesto las renovables han tenido mayor crecimiento, pero digamos que la instalación y los nuevos emprendimientos han tenido un parate en todos los sentidos. No solo para las renovables, sino para también todos los otros sectores. Entonces, ahí está un poco la composición de ese 26,2, el 15,8 es energía, eléctrica producida por nuestras centrales hidráulicas. No nos olvidemos que a pesar de que conceptualmente las hidráulicas, a pesar de que la ingeniería tradicional no las considera así, son renovables. O sea, para la energía hidráulica, a pesar de que es una energía tradicional y es una energía despachable, etcétera, etcétera, no es una energía intermitente como el resto de las renovables, ahora lo vamos a ver, es una energía conceptualmente, a pesar de que genera ciertos impactos ambientales, cosa que todas las energías generan, aún la eólica y la fotovoltaica en su producción, etcétera, etcétera. La eólica genera ruidos, etcétera, etcétera, pero digamos, a pesar de estos pequeños impactos, se considera la energía hidráulica una de las energías renovables. Entonces, 5,5 es energía eólica, 2,4 solar fotovoltaica, 2,2 tiene que ver con todas las bioenergías, biogás, biomasa, etcétera, etcétera, consumo de fuentes bioenergéticas. Y el 0,4, geotermia de baja entalpía, geotermia de alta entalpía. CSP es solar de concentración, que no tiene que ver ni con la solar térmica ni con la solar fotovoltaica. Tiene que ver con concentrar el sol en una superficie muy pequeña, generar vapor de alta presión, y con ese vapor de alta presión generar electricidad, ¿no es cierto? Ese es el CSP. Y energía oceánica, que es puntual y muy, muy experimental todavía. Aquí está el aumento de la nueva potencia instalada, ¿no? O sea, cuando nosotros estamos haciendo de toda la potencia instalada, no del existente, sino lo que se está instalando a nivel mundial, en estos años, a partir del 2011, entre el 2011 y el 2012, se produce este cambio, ¿no? Y más de la mitad de la energía que se está instalando, centrales eléctricas, instalaciones para la generación de energía, tiene que ver con energías renovables. Y acá está un poco la composición, la capacidad global de la potencia. Ojo que estamos hablando acá, tendríamos que volver un poco a conceptos físicos del secundario, ¿no? Que a los arquitectos a veces nos cuestan. Una cosa es la potencia y otra cosa es la energía, ¿no? La potencia tiene que ver con aquello que yo instalo, pero las energías renovables no todo el tiempo están generando, ¿no? El sol genera durante las horas del día, el viento genera durante el viento, entonces yo puedo instalar potencia, tengo una instalación de mucha potencia, pero la energía que se genera es intermitente. Entonces, muchas veces estos gráficos que tienen que ver con la potencia instalada no tienen que ver directamente, aunque sí están relacionados íntimamente, pero no tienen que ver directamente con la energía generada. ¿Está bien? Entonces, bueno, si nos fijamos ya no solo en lo que se está instalando, sino en la totalidad de lo que está instalado, aquello que está funcionando en estos momentos, renovable y no renovable, ese es el porcentaje de la potencia instalada en estos años. Tenemos más o menos un porcentaje que llega hasta al 33% si tenemos en cuenta también a las energías hidráulicas como renovables, ¿no es cierto? Estos son matrices eléctricas mundiales y capacidad de potencia. Y esto tiene que ver con otra noticia que por ahí no estaba en las anteriores diapositivas. La fotovoltaica de grandes centrales está acercándose, fíjense, esto está llegando hasta el 2017, hoy ya está prácticamente igualadas, está acercándose en precios, estos son contratos, la nube de puntos
los puntos son distintos contratos en distintos países y las líneas forman, digamos, el promedio, el valor promedio de cómo va descendiendo el valor de la energía eólica y la energía fotovoltaica. La energía fotovoltaica, a partir de la aparición de los chinos en el mercado, ha descendido a ritmo muy importante, y hoy a 2020 y a 2021 yo diría que están igualadas, y en algunos casos la fotovoltaica tiene valores de inferiores, o sea, generar energía mediante fotovoltaica es aún más barato que generar energía mediante los molinos eólicos, turbinas eólicas. Vamos a Argentina, un poco haciendo zoom de lo general a lo particular. ¿Qué pasa con la matriz eléctrica en Argentina? Bueno, tenemos una gran dependencia de fósil, inclusive nosotros en algunos años hemos llegado a importar gas y a importar petróleo para seguir quemando, digamos. O sea, importamos, pagamos en dólares, que es la moneda que nosotros nos cuesta muchísimo obtener, para generar una energía, para tener una energía que después se quema y además contamina. Pero bueno, son cosas que nos están pasando en estos momentos. En estos momentos no estamos importando combustibles fósiles, no estamos importando gas, pero todavía en algunos momentos del día sí hay importación de energía, ¿no? Bueno, el 51% es fósil. La hidráulica tenemos una gran ventaja, que tenemos un país que tiene mucha energía hidráulica y todavía cierto potencial para explotar. Las renovables, como ustedes ven, las renovables intermitentes, que son la eólica, la fotovoltaica y todas las otras, tienen un papel todavía muy pequeño. Esto es año 2019, pero como dijimos no ha cambiado mucho en los últimos años. Y tenemos también, es destacable en nuestra matriz la parte relacionada con lo nuclear, ¿no? Que tiene cierta peligrosidad en el residuo, lo podríamos discutir, pero es una de las energías consideradas limpias para lo que es el concierto mundial de la reducción de los gases de efecto invernadero. Vamos a ver cómo está relacionada esta matriz eléctrica que acabamos de ver con nuestro consumo. Nosotros tenemos una población urbana y nos vamos acercando al tema de nuestras ciudades. Tenemos una población urbana muy importante, el mayor tenemos dentro de Latinoamérica uno de los países, junto con México, que tiene mayor porcentaje de población urbana. Es el 90% de nuestra población vive en ciudades, o sea que tenemos un gran consumo concentrado en las áreas urbanas. El área metropolitana de Buenos Aires consume el 39% del total de la demanda eléctrica. Pero la ventaja es que tenemos en todas estas ciudades tenemos gran disponibilidad del recurso solar, ¿no es cierto? Entonces, la diversificación de la matriz y la apuesta a mayor cantidad de energías renovables reduciría los costos de generación, los costos de distribución. No nos olvidemos que el paradigma de la generación distribuida plantea generar la energía en el mismo lugar donde se consume, ¿no? No en una gran central alejada de un centro urbano y transportar por una línea de alta tensión la energía hasta el lugar donde se consume. Esto genera un problema de caída de tensión y de pérdida, y aparte de mayor costo de mantenimiento y de tendido de estas líneas, ¿no es cierto? Si yo genero en el mismo lugar donde consumo, estoy teniendo un consumo mucho más racional, de alguna manera, más eficiente. Y también la idea es reducir las divisas por importaciones, ¿no es cierto? Seguimos. Y ahora sí vamos a la fotovoltaica. No sé si fotovoltaica es mi especialidad. Yo empecé a trabajar con esto en el año, como ya lo dijo Andrés, empecé a trabajar con esto en el año 2001 a partir de un viaje de estudios a España. Y
Y bueno, nosotros en Argentina teníamos hasta ese momento solo fotovoltaica aislada. Deberíamos destacar el programa del PERMER, que es un programa que ha tenido continuidad institucional a lo largo de los años y que tiene que ver con energías renovables en el medio rural, ¿no? Programa de energías renovables en el medio rural, o al revés, programa de algo así se llama, pero el programa tiene que ver con, hay mucho en el noroeste argentino, mucho en Patagonia, tiene que ver con llevar la energía a lugares aislados, y en eso, digamos, la fotovoltaica y la eólica son bastante superadoras de los medios tradicionales, de los medios, por ejemplo, un grupo electrógeno es muchísimo menos eficiente, además de las consecuencias ambientales que conocemos, ¿no? Tuvimos hasta el 2010 tuvimos solo aislada, y después tuvimos algunos primeros pasos, sobre todo en San Juan y en San Luis, algunas primeras experiencias locales de gobiernos provinciales, y después la primera ley, nuestra primera ley es del año 2006, que es el régimen de fomento de fuentes renovables para la producción de energía eléctrica, y después hubo otras normativas posteriores que en estos momentos no están vigentes, ¿no? Respecto del recurso solar y de la disponibilidad del recurso solar en Argentina, a mí me gusta siempre pasar este mapita. Este mapita es el dique, o sea, la superficie de inundación que plantea Yacyretá, ¿no? Si nosotros tuviéramos esta misma superficie con energía solar fotovoltaica, planteando que la radiación promedio al norte del río Colorado es 4,5 kilovatios hora en metro cuadrado día, y también planteando una eficiencia de conversión de la energía del 15%. Hoy los paneles tienen más del 15%, hoy los paneles de venta están en el 17%, 18%, los paneles que se venden habitualmente, y teniendo en cuenta una factor de ocupación del terreno del 50%. No se olviden que la fotovoltaica, si la colocamos sobre un terreno natural, debemos separar un panel del otro para que no se sombren entre sí. Tendríamos en un área, digamos, del 70% de la superficie de espejo de agua de la represa Yacyretá, digamos 1.600 kilómetros cuadrados, con la cota de 83 metros sobre el nivel del mar, generaríamos 8 veces más energía que lo que genera Yacyretá en estos momentos. Por supuesto, esto es una ecuación matemática que no deja de ser interesante, pero por supuesto que es tramposa, ¿no? Porque nosotros, esto se generaría 8 veces más energía, pero se generaría toda durante el día. Entonces necesitaríamos de alguna manera acumular esta energía para poder utilizarla durante la noche, pero no deja de ser una linda ecuación, porque muchos técnicos dicen que la energía fotovoltaica tiene poca incidencia, que la energía tiene poca concentración energética, etcétera, etcétera. No es despachable, no es como la energía solar, no es como la energía hidráulica, que yo abro una canilla y empiezo a tener energía, y cuando no necesito esa energía cierro la canilla, por decirlo de alguna manera. Pero desde el punto de vista energético tiene muchísima más concentración que la energía hidráulica. Seguimos. Aquí están algunas imágenes de estas primeras centrales que yo les había comentado. La primera tuvo que ver con nosotros somos así en Argentina, ¿no? La primera de Latinoamérica fue en Argentina, y después nos olvidamos completamente, prácticamente, y hoy por hoy en materia de energía solar fotovoltaica estamos bastante atrasados. Pero la primera, que fue la de Uyum en San Juan, fue en Argentina. 1,6 megavatios, una central de tipo experimental. Había seguidores de 2 puntos, seguidores de 1 punto, o sea, los paneles seguían el trayecto del Sol en inclinación y en orientación. Después había otra instalación que tenía seguidores de un solo grado, o sea, los paneles que seguían al Sol en esta forma, digamos, como si fuera en forma horizontal, y se van variando del atardecer al amanecer, y después instalación fija.
Estas son las primeras instalaciones, son centrales de potencia, como habíamos hablado, no tienen que ver con nuestra integración arquitectónica, de la cual vamos a hablar ahora a continuación. Entonces, esto es la ley 27191, que impuso, digamos, de alguna manera el programa Renovar, de la gestión del gobierno anterior, que digamos que tuvo un impacto muy importante respecto de y un aumento muy importante de nuestra matriz energética mediante renovables. Todo hay que decirlo, fueron contratos hechos en dólares, que, digamos, Argentina se compromete a pagar en dólares durante X cantidad de años esta energía, no es energía que sea nuestra, sino que ahora la estamos pagando en dólares, y esto genera mucha deuda externa de alguna manera. Es una hipoteca bastante importante para el crecimiento. Y por otro lado, otra de las cosas que se le reprocha tiene que ver con la cantidad de insumos importados y la falta de mano de obra local, la falta de trabajo local, de productos locales que esto implicó. Pero más allá de eso, los números fríos hablan de que de estos proyectos adjudicados y de esta cantidad de energía renovable que ha aumentado en el país. Y les comentaba de cómo somos en Argentina. Ahora tenemos, después de muchísimos años de abandono y de no falta de interés en energías renovables, nuevamente tenemos la planta fotovoltaica más grande de Latinoamérica. Pasamos de tener la primera a olvidarnos durante muchos años y ahora tenemos la más grande de Latinoamérica, que son 300 megavatios que están en Caucharí, en Jujuy, son desiertos de altura, lugares donde hay mucha heliofanía, o sea, prácticamente no hay nubes y están muy altos, con lo cual la incidencia del sol es muy fuerte y genera eso, hace que son los lugares fríos, además, no nos olvidemos que la energía solar fotovoltaica funciona mejor en los desiertos fríos que en los desiertos cálidos, o sea, cuanto más frío está el panel, más energía genera. No es lo mismo que la energía solar térmica, que cuanto más caliente, mejor, ¿no? Estos son semiconductores, como nuestras computadoras, así que cuanto más frío, más energía genera. Con lo cual, el problema va a ser después traer toda esta energía hacia los centros urbanos, ¿no? Para eso hay que hacer grandes costos de infraestructura, que es lo que estábamos planteando, como, digamos, no es muy racional tampoco. Seguimos, a ver si puedo pasar a la próxima, si soy yo o no pasa. Ahí va. Bueno, ahora sí vamos a lo que serían las áreas urbanas y a lo que es la generación distribuida. Dijimos que frente a este paradigma de generar la energía lejos de las ciudades y después traerla mediante importante costo de tendido y de mantenimiento de esos tendidos hacia las ciudades, lo ideal sería, o lo ideal es, porque esto ya existe, generarla en los mismos lugares donde nosotros estamos consumiendo la energía, que son las ciudades. Entonces vamos a hablar un poquito acá, voy a leer esta diapositiva, es renovable, limpia, sustentable, silenciosa. Esto parece una propaganda, no parece un folleto de una empresa. Su uso es libre, puede utilizarse en forma alternativa o complementaria, o sea, podemos tener sistemas que sean totalmente aislados o complementarios a la red, ¿no? Podemos tener nuestra energía en nuestras cubiertas y cuando hay sol la usamos y cuando no hay sol usamos la energía de la red. La distribución es generalizada, no pasa lo mismo con la energía eólica. La energía eólica tiene esa desventaja, entre otras, que digamos que nuestros grandes centros urbanos están tradicionalmente ubicados en los lugares donde hay poco viento, ¿no es cierto? Por algo Buenos Aires se llama así, tenía que ver con las suaves brisas, no solo con el clima agradable, sino con las suaves brisas que había, a pesar de estar cerca del mar, ¿no? Ellos consideraban que esto era el mar verde, el mar dulce, perdón. Así que bueno,
se adapta a obras de diversas envergaduras y localizaciones. La tecnología fotovoltaica es prácticamente la misma, la que vimos en las grandes centrales, que la que vamos a tener en nuestras cubiertas de nuestros techos. Los paneles son los mismos y la tecnología de los inversores, a pesar de que los inversores son más grandes, son la misma. El inversor es aquel elemento que convierte la energía de corriente continua que genera el panel en corriente alterna, 220 volts, 50 hercios, o a la energía a la cual necesito yo para inyectarla a la red, ¿no? Y esto es lo que habíamos hablado. Bueno, fácil, flexible. En la actualidad es la energía renovable de mayor aplicación en la industria de la construcción. Esto es una verdad como bastante importante. Digamos, la eólica en la industria de la construcción ha tenido, digamos, poca aceptación. A pesar de sus valores de costos que son muy convenientes, hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta. Uno son los ruidos, ¿no? A pesar de que las turbinas han mejorado mucho en los últimos momentos, las aspas generan ruido y los pequeños generadores de baja potencia, los domiciliarios, también tienen algún otro tipo de problemas como mantenimiento, picos de tensión que generan en la red, etcétera, etcétera. Además, hay otros problemas que tienen que ver en la eólica. O sea, yo soy un fanático de la eólica, pero esto no quiere decir que no vea las desventajas que tienen para su uso urbano. En el atardecer y en el amanecer, el sol atravesando las aspas de los molinos genera un efecto detrás y delante depende de cómo venga el sol, que se llama efecto flicker o efecto parpadeo. Es más o menos como si nosotros en nuestros dormitorios pusiéramos las luces arriba del ventilador de techo, ¿no? No podríamos prácticamente leer, no podríamos estar. Hay un tema de confort visual ahí bastante complicado, ese efecto flicker en las zonas urbanas. Y esto también es mensurable y hace que los paneles eólicos los molinos eólicos tengan que colocarse en determinadas localizaciones alejados de las rutas, ¿no? Porque esto genera problemas también para algunos, en algunos momentos del día, para algunos viajantes. Bueno, y lo último, favorece el compromiso del consumidor, ya que genera conciencia. Una cosa es saber que tengo energía solar en el desierto de Caucharí y otra cosa es tenerlo en el techo y ver cuánto estoy generando diariamente, el día que llueve o el día que está nublado genero menos, cuánto me está sobrando, cuándo la estoy inyectando a la red, cuándo no la estoy inyectando. Ese tipo genera conciencia sobre el consumidor, ¿no es cierto? Esto ya es un poco reiterando lo que habíamos hablado. Nuestras ciudades son las responsables del 75% de las emisiones globales, con lo cual tenemos que tender hacia la edificación energéticamente más eficiente, mayores aislaciones, mejores aislaciones. Tenemos que utilizar la energía racionalmente, la energía más barata y es aquella que no se consume, como dicen los fanáticos de la eficiencia energética, que yo también lo soy. Y tenemos que generar energía localmente mediante fuentes renovables, energía solar térmica, de nuestros paneles térmicos y energía solar fotovoltaica. La integración arquitectónica es una herramienta que viene al caso, ¿no es cierto? Y hablando un poco de generación distribuida, ¿qué es la generación distribuida? Bueno, la generación distribuida, según las definiciones de los libros, es toda generación eléctrica. Nosotros estamos hablando de generación distribuida mediante renovables, por supuesto, pero es toda la generación eléctrica que se produce cerca del consumo. Puede ser baja tensión o puede ser alta tensión o media tensión. Y directamente se distribuye a la red de distribución. El mismo cable que sirve para proveer energía a nuestras casas puede servir para que nosotros la energía sobrante, lo que no consumimos con nuestros paneles, lo inyectemos a la red, ¿no es cierto? Mediante un medidor especial o dos medidores. Hay medidores, hay distintos sistemas de medición, ¿no? Pero en algunos casos hay dos medidores. Uno
mide lo que yo estoy consumiendo de la red y otro mide lo que yo estoy inyectando a la red. Después hay medidores que pueden ser medidores bidireccionales, o sea, que pueden contar para un lado cuando yo estoy consumiendo y contar para el otro cuando yo estoy generando, etcétera, etcétera. Las potencias van desde los kilovatios hasta los megavatios. Eso es generación distribuida. Y ahora sí, un poco yendo a lo que es la integración arquitectónica, si nosotros tenemos que generar en nuestras ciudades tienen el problema de que no tenemos el suelo urbano es muy caro, no tenemos estas superficies disponibles como la de Cauchari, como la de las plantas de generación fotovoltaica. ¿Qué tenemos? Los techos de nuestros edificios y grandes superficies, por ejemplo, muros que están orientados al norte. Tenemos grandes superficies que están relacionadas con la envolvente de nuestros edificios. Entonces, de ahí surge un poco la filosofía o los principios de la integración arquitectónica, ¿no? Que consiste en dotar al sistema de captación, o sea, nuestros paneles, ya sean térmicos o fotovoltaicos, de una doble función. Yo puedo generar energía y a su vez reemplazar algún elemento de construcción con alguno de estos paneles. O sea, alguna cubierta, por ejemplo, alguna chapa o alguna teja o algún elemento de revestimiento de fachadas, como pueden ser placas de mármol o como pueden ser elementos de protección solar, etcétera, etcétera, yo las puedo reemplazar con mis paneles. Con eso yo tengo un doble ahorro. Por un lado, me estoy ahorrando ciertos elementos de la construcción, ciertos elementos de la envolvente, por ejemplo, la cubierta, las chapas, las tejas, etcétera, etcétera, y por otro lado estoy generando energía. No nos olvidemos que las instalaciones habituales sobre tierra necesitan una estructura. Acá la estructura está pagada por el edificio, digamos. Los edificios son los que soportan las inclemencias climáticas, el viento, etcétera, etcétera, y que dan la inclinación y la orientación a los paneles. Entonces hay como una especie de doble ahorro. Por un lado me estoy ahorrando materiales y por otro lado me estoy ahorrando las estructuras de fijación, que serían nuestras viviendas, por ejemplo. Entonces, como se dan cuenta, la integración arquitectónica no tiene mucho que ver con que las cosas se vean bonitas, aunque si se ven bonitas, tanto mejor, pero tiene que ver con un concepto básicamente económico. Por supuesto, se reducen las pérdidas del transporte de la energía. Esto tiene que ver con la generación distribuida, no solo con la integración arquitectónica. Esto lo hemos visto. Y por último, deberíamos decir que si nosotros colocamos nuestros paneles de forma de regulador del sol, por ejemplo, en forma de aleros, podemos lograr que el sol beneficioso de las primeras horas de la mañana entre a nuestros ambientes y filtrar y ocultar del sol, el sol perjudicial, el sol caliente del mediodía o el sol del verano, como hacen nuestras galerías pampeanas desde toda la vida. Si yo logro esto con los paneles, voy a tener un beneficio energético adicional para mi edificio, digamos, más allá de estos dos beneficios que había comentado antes, del ahorro de material y del ahorro de la estructura, voy a tener un beneficio bioclimático energético, que si sobre todo si yo tengo refrigeración, va a ser bastante importante. Si yo tengo una superficie importante de paneles sobre una cubierta metálica, también voy a reducir muchísimo la carga térmica sobre esta cubierta, porque los paneles los puedo colocar o reemplazando o los puedo colocar sobre esta cubierta. Si el edificio es existente, no voy a quitar estas chapas para colocar mis paneles, porque ese ahorro no existe. Entonces voy a colocar mis paneles sobre esta cubierta metálica y voy a generar una superficie de sombra que va a tener un beneficio climático directo y mensurable en dinero, que tiene que ver con la refrigeración del ambiente que está por debajo, ¿no es cierto? El esquema de cómo funciona esto lo habrán visto muchos por allí. Digamos, tengo mis paneles que generan energía continua, generalmente 48 volts,
y en forma continua, y con un inversor yo puedo cambiar esta energía, convertirla en 220, 50 hercios alterna, que es la energía que nosotros podemos consumir, y el día que yo no estoy, esto es lo que marca la ley en Argentina, el día que yo no estoy, el día que yo no consumo, porque la casa está medio vacía o porque hay mucho sol y yo apagué todos mis electrodomésticos, yo puedo inyectar la energía a la red y voy a obtener un crédito fiscal o voy a obtener un descuento en mi cuenta de Denor o en mi cuenta de Desur, etcétera, etcétera. Conceptualmente cómo funciona. Entonces estos sistemas básicamente no tienen baterías, que es el punto, digamos, más caro y más complicado desde el punto de vista ambiental también para estas situaciones. Entonces, esto ya lo hemos dicho, nosotros tenemos esto, acá está el mapa solar del recurso solar. Fíjense que nuestros grandes centros urbanos están ubicados, aquí no están, pero sabemos dónde están, todos sabemos dónde está Rosario, dónde está Córdoba, dónde está Buenos Aires, dónde está Mendoza, las grandes capitales, están todas ubicadas en zonas de radiación muy adecuada, ¿no? Muchísimo más adecuada, por ejemplo, que en Alemania, que es el país que tiene más penetración de solar en su matriz energética. Bueno, y aquí paso un poco el aviso de lo que estamos haciendo, de lo que hicimos hace unos años en CONEA, Comisión Nacional de Energía Atómica. Este es el proyecto IRESUD, que se inyecciona a la red en áreas urbanas mediante energías renovables. Antes de que existiera la ley en Argentina, existió este proyecto cuyo objetivo era familiarizar a los técnicos y a los distintos políticos, etcétera, etcétera, con la generación distribuida mediante renovables. Se hicieron 55 instalaciones. Ahí ustedes en la página web esa pueden entrar, ver las instalaciones. Hay algunas que son de integración arquitectónica, algunas muy interesantes, otras no tanto, otras son simplemente paneles. Se colocaron básicamente en edificios que tenían que ver con secretarías de energía de las provincias, tenían que ver también con universidades, con institutos tecnológicos relacionados con la energía solar, digamos, son instalaciones experimentales que se están midiendo todo el tiempo y están enviando sus datos a la CONEA, que tiene todo un estudio estadístico de lo que se hizo con estas 55 instalaciones. Están todas conectadas o a la red pública. En ese momento había algunas provincias que ya tenían normativas locales de conexión a red, y si no, están conectadas a las redes internas de los edificios. Cuando los edificios son muy grandes y tienen mucho consumo, no hay riesgo de que el edificio vacío, digamos, un día los paneles empiecen a generar y la energía salga fuera del edificio. Digamos, edificios que tienen mucho consumo y las instalaciones son pequeñas. ¿Qué tipo de instalaciones hicieron durante el proyecto IRESUD? Son las instalaciones promedio, más o menos, que para que ustedes vayan viendo, son instalaciones que pueden ser habituales en nuestras viviendas o en nuestros edificios. 8 paneles generan 1,9 kilovatios pico, esto es potencia, y eso genera al año unos 2.400 kilovatios hora año. Con 8 paneles, los paneles más o menos tienen, estos paneles de lo que se está hablando aquí, tienen 1 metro por 1,5 metros, así que vayan haciendo sus cuentas. Y por otro lado tengo abajo el consumo residencial medio per cápita, que es 100 kilovatios hora mes en Argentina, o sea que una vivienda unifamiliar tiene más o menos 400 kilovatios hora mes. Esto significa que una vivienda unifamiliar de 4 personas tiene un promedio en todo el país de 4.800 kilovatios hora año. Con lo cual, con una instalación de 12 paneles, yo tengo más o menos una parte importante del consumo. Con una instalación de 8 paneles tengo más o menos la mitad del consumo anual. Y si coloco 20 paneles sobre mi cubierta, voy a superar ese consumo. Eso no lo puedo hacer según nuestra normativa. Pero bueno, eso lo vamos a ver ahora.
Estos sistemas, como dijimos, por ahora, los sistemas que se instalaron en IRESUD no tenían acumulación, sino que cuando hay sol generan energía, no cuentan con baterías y se desconectan cuando no hay suministro eléctrico. Esto tiene que ver con una normativa de seguridad. Imaginémonos que estoy haciendo una reparación, ya sea en mi casa o Edesur o Edenor está haciendo una reparación en la vereda, fuera de mi casa, y cortan la luz de todo el sector. Pero resulta que desde una de las viviendas que tiene paneles en el techo, sigue generando, el sol sigue generando energía y esa energía, porque no hay consumo, va hasta el operario que cree que está trabajando sin energía y tenemos un accidente eléctrico. Entonces, los inyectores de conexión a red tienen un dispositivo que se desconectan inmediatamente cuando no hay red, ¿no? Cuando no hay presencia de red, no hay inyección. Y cuando vuelve la red, cuando el operario de Edesur o de Edenor conecta de nuevo la red, deja pasar un tiempo, espera que la red esté estable y vuelve a conectarse. Es un sistema automático. En lo que sí, esto fue IRESUD terminó en el año 2015. Ahora los sistemas, tenemos sistemas con baterías, tenemos sistemas que pueden inyectar o no inyectar, tenemos sistemas que pueden generar, que pueden funcionar como UPS, por ejemplo, cuando se corta la luz, en nuestros edificios podemos utilizar esas baterías. A diferencia de los grupos electrógenos que se utilizan habitualmente, yo las puedo utilizar para ahorrar cotidianamente y no solo en tiempos de luz, de corte de luz. Entonces, esto generaría que la energía eléctrica pudiera ser despachable de alguna manera, saber cuánto voy a generar y no depender del recurso solar. O sea, un poco la preocupación que tienen los sectores eléctricos, la gente de Camesa, por ejemplo, que es la empresa que transporta y distribuye la energía a lo largo de todo el país, la propietaria del anillo energético nacional, digamos, es saber cuándo necesita un sistema de previsión muy preciso, si tuviéramos una penetración grande de fotovoltaica, para saber cuánto se genera de fotovoltaica en el momento, ¿no? Y también las microredes, que en algunos países, en algunas ciudades del norte, no sé si se acuerdan que hace unos años tuvimos un corte generalizado en todo el país del anillo eléctrico nacional por un salto secuencial de protecciones que hizo que se corte la luz en todo el país. Bueno, algunos pueblitos de Salta y de Jujuy que tenían microredes con baterías y con acumulación no tuvieron este corte de luz, ¿no? No era que estaban totalmente aislados de la red, sino que tenían respaldo fotovoltaico y de baterías. Entonces, un poco esto es lo que está pasando hoy en Argentina. Hoy nosotros podemos colocar tenemos una normativa que nos permite, antes estaba prohibido. No sé si ustedes recuerdan, había una instalación famosa de Greenpeace que se instaló en Capital Federal, paneles solares, y decían, bueno, nosotros vamos a regalarle energía a la red. Y la Secretaría de Energía y Edesur y Edenor les hicieron levantar la instalación. Fue bastante escandaloso. Hoy podemos hacerlo y además cualquier red de la distribución, en provincia de Buenos Aires todavía no, pero sí en el área del sur y Edenor. En provincia de Buenos Aires tiene medio dictamen. Ustedes saben que las provincias en Argentina tienen soberanía respecto de políticas energéticas, con lo cual la ley es una ley nacional, pero las provincias van adhiriendo sí o no a la ley nacional. Entonces, algunas provincias adhieren, otras todavía no han adherido y otras dicen, no, yo no voy a adherir, tengo una ley local que es mejor que la ley nacional. Entonces, es el caso de Mendoza, el caso de Salta, el caso de Santa Fe, que tuvo la primera ley, la primera ley local. Entonces, la idea es que hay autoconsumo, o sea, nosotros toda la energía que generamos la tenemos que consumir y los excedentes, como acabamos de decir, los puedo inyectar a la red y tener un beneficio económico por esos excedentes. No puedo inyectar más energía de la que estoy consumiendo, no puedo poner más paneles de lo que consumo en mi vivienda y tampoco puedo inyectar si no tengo un medidor. O sea que el único que puede inyectar por ahora es alguien que tiene una cuenta y consume de la red.
estas cosas en algunas provincias ya han cambiado. En Mendoza tiene una normativa que es la más adelantada para nuestro país y que podemos juntarnos entre todos, poner un poco de plata cada uno y comprar paneles y generar energía y generar plata y tener una inversión en vez de meter nuestro dinero en plazo fijo, lo metemos en energías renovables. Esto es un poco lo que tenemos hasta ahora, que es una ley que está promulgada el 20 de diciembre de 2017 y ya está funcionando, ya está entre nosotros, ¿no es cierto? Un poco para terminar, bueno, ¿por qué no tenemos mayor cantidad de renovables y mayor cantidad de fotovoltaica? En estos momentos la energía está, como ustedes saben, hay un subsidio al consumo, no a la producción, y hay un subsidio también a la producción mediante energías fósiles. O sea, nosotros estamos subsidiando todavía la generación de energías fósiles, pero no estamos subsidiando la generación de energías renovables. Esto hace que, a pesar de que las renovables ya resultan competitivas en el mercado mundial, por ahora no tenemos energías renovables competitivas a nivel local, ¿no? El tiempo de amortización para la ciudad de Buenos Aires, que nosotros tenemos unas tarifas escandalosamente baratas, no solo en comparación con lo que sería el valor de la energía eléctrica a nivel mundial, sino comparada con nuestros países vecinos. Buenos Aires tiene la energía, la ciudad de Buenos Aires y su área metropolitana es el país donde la energía es más barata. Y la generación distribuida nos hace que la generación distribuida y la inyección de la energía, este tipo de normativa que solo nos permite inyectar el excedente, hace que la ecuación sea muy desfavorable, ¿no? En el caso de una vivienda, yo tendría que amortizar esta inversión inicial de $3.000 o $6.000 que puedo poner en mi cubierta en materia de paneles solares, inversor, etcétera, etcétera. Voy a tardar más de 15 años en recuperar la inversión. Con lo cual eso hace que esto esté reservado para muy pocos todavía. Estamos esperando cambios fuertes en esta normativa pronto, pero todavía no llegan. Bueno, yo creo que con eso termino. Básicamente lo que tengo ahora es un poco de lo que se hace en el mundo, de lo que yo he hecho. Tuve la suerte de participar en este proyecto de integración arquitectónica. Esto ya es de los pequeños paneles que nos podemos poner en la cubierta, pasamos a lo que hacen los arquitectos del Star System con la fotovoltaica. Esta es la pérgola del Fórum de las Culturas del 2004. Algunos habrán tenido la suerte de viajar a Barcelona en los últimos años y seguramente la han visto. Cuando termina la diagonal, la extensión de la diagonal del mar, casi ya en el límite donde termina Barcelona, aparece esta gran pérgola fotovoltaica que tiene una superficie aproximadamente similar a lo que es una cancha de fútbol inclinada, tiene esa potencia, 443 kilovatios pico, y los arquitectos fueron Cruz y Ortiz, arquitectos españoles bastante renombrados, tienen una revista Croquis, no sé si los conocen, pero bueno. Allí estuvimos trabajando en el montado de paneles, etcétera, etcétera, y trabajando con ellos en forma bastante intensa durante varios años. Y otro proyecto bastante interesante es el mundo o el showroom del BMW, que lo hizo Kopp Himmelblau, la cooperativa del cielo azul o del firmamento azul. Estos arquitectos que fueron famosos durante la deconstrucción en los primeros años, los últimos 90 y en los primeros años del siglo. Esta es una especie de showroom que está en Múnich, al lado de la torre de BMW, que es el edificio famoso que se ve a la derecha, y tiene
una arquitectura bastante interesante, ¿eh? de, 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 de este tipo así, de líneas muy fluidas y muy parecido a lo que hacía o a lo que hacía Zaha Hadid, y ahí está la potencia que generan, perdón, son 16.000 metros cuadrados de superficie, 824 kilovatios pico. Fíjense que el anterior edificio, que era el de la pérgola del Fórum, durante muchos años fue el edificio que más energía solar tenía, más potencia de energía solar integrada, de alguna manera, la integración arquitectónica más grande del mundo. Hoy cualquiera de estos ejemplos aparece como superador, ¿no es cierto? Este es lo último que ha aparecido, que es la Exposición Universal de Dubái del año 2020, lo último que se ha visto en las redes con integración arquitectónica en forma importante. Es un edificio, o es en realidad un conjunto de edificios de Peter Grimshaw, que también ha trabajado con fotovoltaica en algunas terminales de alta velocidad, de los trenes de alta velocidad en Inglaterra, un representante de la llamada high tech, Peter Grimshaw, y si se fijan bien, estos, a pesar de que son como girasoles, ¿no? Que van siguiendo al Sol, ¿no? Van siguiendo el recorrido del Sol. Son seguidores polares, o sea, lo que cambia es el giro, pero no cambia el ángulo de inclinación, ¿no? Es un tipo de seguidor, parecería que fueran como formas orgánicas que pueden llegar a seguir al Sol en inclinación y en orientación, pero no, son, digamos, el ángulo de inclinación es fijo, y van cambiando de dirección desde el amanecer al atardecer. Así que bueno, fíjense, tiene más o menos, yo no obtuve datos hasta ahora, pero son 1.200 kilovatios pico, comparado con los 400 que habíamos visto antes en la obra de Cruz y Ortiz del año 2004. Este es el aumento de la potencia en los edificios de altísima tecnología del Star System de los arquitectos, por decirlo de alguna manera. Y me despido de ustedes con este chistecito que es bastante habitual entre los, por supuesto, doy por descartado que todos sabemos inglés, pero son dos ingenieros, evidentemente, del petróleo, que están diciendo, están en alguna superficie distinta. Acá abajo tiene que haber alguna fuente de energía y están muertos de calor, transpirados, no ven la enorme fuente de energía que tienen sobre sus cabezas. Bueno, con esto terminamos. Ahí están mis direcciones de correo, por si quieren preguntas y si quieren ampliación de la información, de lo que hacemos en CONEA o de lo que hacemos en Solenarc. Por supuesto han quedado muchas cosas pendientes, pero me pareció hacer un pantallazo general sobre políticas energéticas locales, me pareció interesante, me pareció ver qué está pasando a nivel país con la generación de energías renovables y finalmente dar algún primer pincelado de lo que sería la generación distribuida y en el país y la integración arquitectónica. Hay muchísima literatura sobre integración arquitectónica. En las redes se conoce y se ve más con su nombre en inglés, que es Building Integrate Photovoltaics. B larga y P, B corta. Van a encontrar muchísima información. Yo cito algunos libros ahí en la charla y están las direcciones y los autores de los libros, así que también hay información allí en la charla, que si se la distribuyen a la gente que la está viendo, hay más información adicional. Buenísimo, muchas gracias, Ismael. La verdad que mientras escuchaba me sorprendía con esto de que nuestro país tuvo, ¿no?, la primera planta de producción y ahora tenemos la más grande. Digo, la verdad que desconocía estos Sí, datos. digamos que podríamos sacar muchas conclusiones. Yo, para dar una conclusión que sea más elegante y que no nos ponga a discutir a todos de política, aquí, que no es el objetivo, ¿no? Porque de alguna No, manera no. se trata de una charla técnica, o de difusión tecnológica.
tenemos un problema de continuidad institucional o de Tremendo. continuidad de políticas institucionales. O sea, tenemos esta costumbre de que, bueno, de que llega otro gobierno y todo lo que hizo el anterior lo borramos de un plumazo, y no quiero decir, no quiero nombrar a nadie, pero es una tradición entre nosotros. Entonces, Totalmente. Bueno, creo que ojo, esto ojo, también esto ha pasado también en otros países, no solo Ok, nosotros. bueno, no nos sentimos tan mal entonces. Es muy famoso el caso de Jimmy Carter en el año 76, que dio un impulso importante en Estados Unidos a las energías renovables, inclusive colocó paneles en el año 76, vanguardia, antes que los 1000 tejados de Alemania, que el plan de los 1000 tejados de Alemania, que fue, digamos, el primer hecho importante a nivel difusión. Antes de eso, Jimmy Carter había puesto fotovoltaica sobre los tejados de la Casa Blanca, ¿no? Y le Wow, había dado un impulso muy importante. Y después vino Reagan y quitó todo. Así que esto no solo nos pasa a nosotros. Esto no es muy bien, bien. sabido acá, pero Ok, no, no, la verdad que tampoco, me parece como muy, muy sintomático, ¿no? De otras cosas. tal cual. Vos un poco al final tirabas un poco estos números de, bueno, la población, la potencia energética, solar y demás. ¿Qué tanto te parece que está difundido o instalado en el ámbito más doméstico? Porque, bueno, están estas grandes plantas, bueno, hay edificios públicos, no sé, pero en lo doméstico, ¿cómo lo ves el avance? Bueno, un poco lo que te decía yo, lamentablemente, y también con riesgo de volver a charlar sobre cuestiones políticas, para Mm, que esto funcione tiene que entrar como negocio. O sea, nadie va a poner en la terraza de su casa, nadie va a enterrar $6.000 para que dentro de 18, de 13 años, bueno, quizás en la provincia de Córdoba o en provincias donde tienen tarifas energéticas más desfavorables, quizás es menor el plazo, pero en el caso de Zuli y de Nor, que seguramente es la gente que nos está escuchando, para una vivienda, si yo no soy, digamos, no tengo una pyme o no tengo una empresa, ahí la ecuación cambia. Digamos, para una vivienda, el plazo de payback, que sería la amortización inicial, es a lo largo de los 15 o 16 años claro, es un o más. montón. Y no tenemos promesas de que la tarifa energética vaya a cambiar, digamos. Nuestras tarifas están congeladas y en estos momentos tendríamos que hablar para que esto empiece a funcionar, más allá de la conciencia ambiental que la gente la tiene Bien, que, tiene que ser accesible y tiene que ser un negocio para que esto funcione a nivel mundial. Se considera que entre 5 y 7 años de payback es lo que necesitamos para que esto despegue, que es lo que pasa un poco en Brasil en estos momentos, ¿no? Eh, entonces, yo no voy a decir que estoy en contra de los subsidios, porque las políticas de subsidio energético son bastante habituales en el mundo, a pesar de que la posverdad neoliberal nos la intenta ocultar. Muchos países del mundo subsidian su energía, porque tiene que ver con subsidiar el desarrollo de alguna manera. también, Como hemos también, visto, claro. está íntimamente relacionado, pero nosotros deberíamos revisar a quién subsidiamos y cómo subsidiamos, ¿no es cierto? Este, los subsidios planos, así como hoy los vemos, subsidiar a toda la población en general no está teniendo los resultados Claro, esperados, ni mucho menos, ¿no? Nosotros quizás no nos claro, podemos permitir esto, un es un tema subsidio que plano. Este, mm, Deberíamos subsidiar industrias, deberíamos subsidiar a los sectores que tienen, digamos, más dificultades para pagar. Esto, esto no es difícil hoy, en pleno siglo XXI, con el data mining y el, el y cruce, claro. el big data, el cruce de información y saber quién es el que tiene posibilidades de pagar su energía y quién no, digamos. Entonces, tuvimos un intento Sí. hace Hubo, ¿no? unos Estaba años, no pensando. sé si Sí. hubo un intento, pero de vuelta, no quiero hablar de temas que son sensibles a la política Ok, local, muy pero bien, muy bien.
se hizo una investigación y resulta que aquellos diputados que habían propuesto el tema de la quita del subsidio no se habían quitado el subsidio. Ah, Aquellos, buenísimo. no quiero venir acá con No tenés los nombres. un mensaje antipolítica que es muy lejano a mí. Muy lejano, todo lo Olvídate. contrario a la antipolítica soy yo, pero digamos que no tenía sentido esta quita de los subsidios. Entonces, no, pero yo, ¿por qué me lo voy a quitar si el de al lado no se lo quita? Entonces, para esto Sí, sí, necesitamos una intervención estatal, ¿no es cierto? directa. Bueno, volviendo a lo técnico, acá tenemos una pregunta en el chat de Ana Laura Viren que dice, ¿cuánto tiempo dura la eficiencia de los paneles? Es una muy buena pregunta y a mí me quedaron muchas de estas pendientes. Digamos que los paneles tienen una garantía de generación de 30 años, ¿no? También tenemos que decir que la energía que se utiliza para la producción del panel, el panel amortiza la misma cantidad de energía que se utiliza para la producción de un panel, en un año y medio prácticamente se genera la misma energía que se utilizó en la planta para su producción, ¿no? Esto es otro mito que hay que derribar. Y la garantía de producción es de 30 años o de 25 años. La empresa te garantiza que a los 30 años o a los 25 años, depende del panel que compres. Hay empresas que te garantizan a 25 y otras empresas que te garantizan a 30. Te garantizan el 80% de la producción. O sea que a los 30 años tu panel tiene que estar generando el 80% de la producción que generó el primer día. Y en realidad este descenso de la producción de la eficiencia del panel tiene que ver por lo general con que el cristal que está por delante, que está a la intemperie, y va recibiendo la lluvia, y va recibiendo el viento, y va recibiendo polvo, y se va lavando, etcétera, etcétera, va perdiendo su capacidad de transmisión. O sea, se va esmerilando, por decir de alguna manera, el cristal delantero. Pero ¿cuánto duran los paneles? No lo podemos saber porque generalmente los problemas que tienen están relacionados con su construcción, con los marcos perimetrales de aluminio o con la placa. Hay como una placa plástica posterior termosellada que termina de sellar todo el conjunto, que a veces se desprende, sobre todo en ámbitos Aparecen otras donde patologías hay patologías que no tienen que ver con el sistema fotovoltaico en sí, pero directamente digamos, hay con los muchos de los materiales. primeros paneles fotovoltaicos terrestres que se produjeron siguen funcionando, con lo cual no sabemos cuál es el valor de degradación del silicio, digamos. Aquí tendríamos que hablar de tecnologías, sobre las distintas tecnologías. El 99% de los paneles que compramos aquí en el país y a nivel mundial son silicio cristalino, policristalino o silicio monocristalino. Y después hubo algunas otras tecnologías, por ejemplo el silicio amorfo, que fue un lindo proyecto, pero que no funcionó todavía. En algún momento va a volver, porque muchísimo menor cantidad de material, ¿no? Entonces yo puedo disponer como si fuera a hacer un spray de ese material sobre cualquier superficie y Digamos, convertir cualquier superficie. Todos soñamos con la pintura fotovoltaica, ¿no? ¿Viste? Pinto la capa catódica, pinto la capa semiconductora, pinto la capa anódica y le pongo dos cablecitos y a generar. Pero esto no es tan fácil todavía. Y el silicio amorfo fue de alguna manera el precursor de eso, pero tenía el interesante. problema de la estabilidad. O sea, yo lo colocaba al Mm, sol y a los pocos meses generaba mucho menos de lo que estaba generando el primer día. claro, habían otros tiempos. Y Hoy claro, prácticamente ha desaparecido del mercado, está reducido a las calculadoras o a los solar gadgets, ¿viste? sí, sí, Juguetitos que como funcionan con energía solar. juguetes, claro, pues justamente esto que vos decías de que cambiar esa visión de que el panel es rápidamente como que entra en desuso muy rápido. Ana No. Laura también, la pregunta que se le pega es qué se hace una vez con los paneles, una vez que no sirven más. Todavía, Bueno, ya te digo, hay proyectos, quienes si le interesa ese tema,
quien está trabajando más seriamente aquí en Argentina con el tema del ciclo de vida de los paneles y posible reciclado de los paneles es un grupo de investigadores de la UTN Mendoza, a Alejandro Pablo Arenas, es el especialista en ciclo de vida más importante que tenemos en el país, y él ha trabajado específicamente con ciclo de vida de paneles solares. Básicamente, la pregunta es justiciera, porque a pesar de que la vida del panel es muy larga y todavía hay pocos paneles, se puede llegar a convertir en un problema. Por eso yo dije que son renovables y no sustentables 100% las energías, ¿no? O sea, así como reciclar las palas de los rotores genera problemas, el sándwich fotovoltaico es un sándwich muy complejo que habría que separar silicio de un lado, plásticos por el otro y cristal por el otro. Quizás lo más fácil de reciclar es el cristal, pero lo tengo que limpiar muy bien y esto está pegado en forma muy imbricada, ¿no? Con todo el sistema eléctrico que tiene por detrás. Entonces, ya hay empresas que lo están haciendo, porque hay empresas que lo están haciendo, pero yo tendría que llevar mi panel a Francia, donde hay unas centrales de reciclado de paneles en Europa, pero los costos ambientales del transporte marítimo del panel son mayores que lo que genera, digamos. Pero digamos que lo ideal sería cuidar los paneles para que, en el caso particular, sí, digamos que somos todos fundamentalistas de la sustentabilidad, pero una cosa es la deposición final del panel y otra cosa es el consumo energético demencial de combustibles fósiles, que digamos lo estamos haciendo todos los días durante nuestras vidas. Con lo cual hay un problema, yo no lo niego, pero es infinitamente menor. Totalmente. Mira, acá tenemos otra. Maxi Idero dice: hola, muy interesante. ¿Qué opinás sobre los pequeños proyectos urbanísticos, como los barrios donde se autogenera la energía sin estar conectados a la red? Bueno, en mi opinión es que nadie puede estar en contra de lo bueno, de lo bello y de lo justo, ¿no? Hay que tener en cuenta dónde están, hablando un poquito en términos locales, tendríamos que tener en cuenta en dónde están ubicados esos barrios, porque hemos tenido mucha difusión de ecobarrios que están ubicados sobre zonas de humedales. Entonces, hay como una especie de greenwashing, le llamaríamos, en muchos de estos barrios que se plantean como barrios sustentables, pero en realidad la sustentabilidad es solo desde el punto de vista energético, ¿no? Entonces, la sustentabilidad es algo que abarca mucho más, no solo todo el ciclo de vida, sino que hay sustentabilidad ambiental, sustentabilidad financiera y sustentabilidad social. Entonces, respecto a esto, tendríamos que hablar de la sustentabilidad a nivel urbanismo. Nosotros no podemos seguir ampliando la mancha urbana y reduciendo el terreno natural, los terrenos cultivables o los terrenos de reservas o los terrenos, digamos, verdes. No podemos seguir con esta idea del urbanismo expansivo, del urbanismo difuso. Para esto no soy yo el especialista, ¿no? Por supuesto, pero esto hace que nosotros tengamos que llevar la energía y después transportarnos desde y hacia, o sea, los materiales, las personas, todo. Las ciudades dispersas son un exabrupto desde el punto de vista de la sustentabilidad. Entonces, a favor de que pongan paneles o que generen energía, estamos todos, pero hay que estudiarlo, habría que estudiarlo en profundidad, caso por caso. No, bueno, esto que vos decías, ¿no? De lo que pasó con ese apagón hace algunos años y que algunas ciudades de Salta, unos pueblos, ¿no? Todavía tenían, resulta como emblemático, como respuesta posible, ¿no? En algunos casos se salvaron de ese apagón, no sé, está bueno en ese caso. Sí, esto es lo que se llama la resiliencia, ¿no? Digamos, tenemos que prever que estos sucesos asociados con el cambio de clima
y con las posibles catástrofes ambientales, por ejemplo, el ascenso de las aguas o el aumento de la temperatura. Sabemos que si no detenemos el cambio climático pronto, la naturaleza misma, a pesar de que nosotros detengamos todo nuestro... Vamos a entrar en un loop que tiene que ver con el derretimiento de lo que se llama el permafrost, ¿no? Esto es no sé si ustedes conocen, hay algunos artículos científicos que tienen que ver con esto, el derretimiento de los hielos, sobre todo en el hemisferio norte, hace que grandes superficies y grandes volúmenes de material orgánico que están debajo del hielo empiecen a descomponerse y generen gas metano. Entonces, este gas metano, que es muchísimo más peligroso y muchísimo más, produce muchísimo más efecto invernadero que el CO2, la sola emisión del gas metano va a hacer que el aceleramiento sea automático. Independientemente de que la actividad antrópica se detenga por completo, vamos a seguir con un aumento creciente de la temperatura. Y esto hay distintas tendencias científicas, pero se marca en diferencia de años. Estamos muy cerca de este punto de no retorno. Qué miedo. Bueno, lo último que te quería preguntar es, vos hacia el final mencionás algunos ejemplos de estos como arquitectos estrella, ¿no? Koch Himmelbaum, estos grandes estudios, que hacen casi, no sé, cuando vi el de Barcelona es casi como una escultura con lo solar, ¿no? A nivel Sí, no urbano, tienen... claro, como que tiene como... Sí, de nuevo tenemos que hacer el estudio de la sustentabilidad. Por ejemplo, el hormigón armado, que ha sido como arquitectos, ha sido nuestro caballito de batalla y durante muchísimos años ha sido nuestro material estrella y que nos ha permitido un desarrollo plástico y estructural maravilloso y que no lo negamos. El hormigón armado... desde el punto de vista de la sustentabilidad, es bastante flojo, ¿no? ¿Por qué? Porque primero no es renovable. Yo extraigo de una cantera una piedra que la debo moler y después la debo cocinar a determinada temperatura durante X cantidad de tiempo para que se genere esta reacción química que después hace que cuando yo le agrego agua se solidifique. Entonces, el hormigón armado desde el punto de vista de la sustentabilidad es algo que deberíamos reducir al máximo. Y esta estructura que vos comentás de Cruz y Ortiz es básicamente un estadio de fútbol suspendido en 4 patas de hormigón. O sea, desde el punto de vista digno de Ramsés VII, pero tienen que ver con cómo Barcelona mostró su poderío, su statu quo en el concierto de las ciudades, tiene que ver con generar un hito urbano que atraiga a la industria del turismo, está relacionado con otras cosas. Y le pongo una capa de paneles para vender que soy sustentable. Muchísimo mejor hubiera sido colocar esos paneles en las viviendas distribuidos en cada una de las cosas. Pero bueno, tampoco puedo decir que Barcelona no haya tenido esas operatorias, porque también las tuvo. O sea que además de poner en los paneles solares sobre las cubiertas en las viviendas, también se pudo permitir este tipo de operatorias. Es muy interesante un libro de Alex Ivancic, es un serbio, creo, croata, Alexander, pero sin E, Alexander Ivancic, con C, con B corta, que se llama Energyscapes, que creo que lo tiene Gustavo Gili, y él plantea cómo la energía y la infraestructura energética ha cambiado nuestros paisajes, pero ya a nivel geográfico, ¿no? Es muy recomendable. No tiene nada que ver con lo que estoy diciendo, pero, asocié con Alex y son estas grandes superficies. Así que bueno, y el hormigón, por otro lado, para terminar de redondear, cuando termino la vida útil del edificio, es muy difícil de reutilizarlo. Para molerlo,
tengo que, digamos, el hierro, es muy difícil de recuperar el hierro de lo que es el hormigón, porque prácticamente están mancomunados en una sola estructura. Entonces, el hierro, que es fácilmente reciclable y que es digamos, de fácil obtención, etcétera, etcétera, y que yo lo puedo reciclar en gran medida, una vez que lo utilizo en el hormigón, lo inutilizo. Claro, totalmente, totalmente. Bueno, ya estamos en tiempo, ahí tenemos otro taller que va a comenzar. Muchas gracias, Ismael, la Bueno, verdad me perdón si soy muy larguero, ¿eh? No, no, está perfecto. Nos respondiste nuestras inquietudes muy bien, ahí te agradecen en el chat, así que muchas gracias nuevamente por haberte sumado. Y bueno, a los que nos están viendo, los esperamos en breve, en unos instantes, en el próximo encuentro. Bueno, gracias a Hasta luego. ustedes nuevamente, gracias a Andrés, gracias a Lucía que estuvo con los correos y gracias a Victoria, por supuesto, y a todo el grupo de Domus Lab por esta oportunidad. Y nos seguimos viendo. Dale, Gracias a muchas gracias. todos. Hasta luego.